fracción. Ahorita vamos a retomar el tema un poquito más detallado. Yo sé que investigaron un poquito y que no se quedaron con las dudas y estuvieron ahí pues echándose un clavado en el internet, pero así que hoy vamos a hacer más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. ¿Me pueden decir, por favor, qué pantalla están viendo? ¿Están viendo la pantalla donde tengo las ventanitas de ustedes? ¿O están viendo la pantalla en... ¿Me están viendo a mí? Ok, entonces déjenme cambiar de lugar el monitor. Estás mostrando... Ok, a ver... Ok, ahora sí están viendo la otra pantalla, ¿verdad? La pantalla en donde... Ya, ok. Muy bien. Entonces, vamos a seguir trabajando con esta pantalla, que era la de la presentación que estuvimos trabajando el día de ayer. Y pues, bueno, vamos a empezar. Ah, bueno, espérenme. Es que ayer no me acuerdo cómo lo estaba compartiendo, porque si no voy a tener que mover... Ah, ya me acordé. Espérenme. Me la traigo para acá. Dame un segundo. Ya. Para tener aquí el pizarrón también otra vez. Ok. Bueno, tengo el chat aquí a la vista, tengo las camaritas de ustedes también a la vista, entonces, pues vamos a empezar. Bueno, el día de ayer comentábamos un poquito de lo que era una fracción, ¿sí? Las fracciones, dijimos que las podíamos clasificar en dos formas, ¿no? Bueno, en tres formas. De hecho, hay un poquito más de clasificaciones, pero son más que nada detalles, que son tipos de operaciones que se van realizando entre ellas, ¿no? Las fracciones, como mencionábamos la clase anterior, por aquí les voy a poner rápido a los que no estuvimos. Esto es un esquema, un diagrama, que todo esto se los voy a compartir al final de la semana, esta presentación completa. Es un esquema, un diagrama en donde se muestra cómo se clasifican los números. Ayer decíamos que el color verde, que es n, representa los números naturales, z, números enteros, que incluye a los naturales, q, los racionales, que es con el tema que estamos trabajando ahorita, que es de las fracciones, y a su vez todo esto pertenece a lo que son los números racionales, ¿ok? Pero digo, reales. Y existe un cuarto conjunto o grupo que se le conoce como números irracionales, que pertenece a los reales, pero no pertenece a ninguno de los otros. Ya les comentaba ayer que eran el pi, el phi, el Euler, todas esas variables que son infinitas, ¿no? Pero no son repetitivas. Al final hacemos todas las aclaraciones que sean necesarias para lo del grupo de Hangouts y algún otro detalle que tengan con respecto a la clase, para que ahorita lo tratemos de hacer un poquito más dinámico, ¿no? Más fluido. Bueno, aquí son algunos axiomas de cómo sumar, restar, multiplicar, que creo que ustedes ya los conocen. Pues cuando se suman dos variables, no importa si yo sumo 3 más 2, que así como sumamos 2 más 3, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? En el caso de una resta, sí influye, ¿no? Sí hay problemas si yo sumo 2 más menos 3 o 3 menos 2, ¿no? Por la cuestión de la ley de los signos, que más adelante la vamos a ir viendo. Toda esta parte es lo que ustedes ya saben que hicimos ayer, ¿no? En operaciones implícitas. Pero aquí es donde empezamos con la parte interesante, que era lo mismo que estuvimos repasando el día de ayer. El primer punto que tocamos ayer eran las fracciones, que estaban divididas en tres tipos: fracción propia, impropia y mixta. Primero, ¿qué es una fracción? Pues ayer les comentaba que una fracción pues es un valor entero que se puede partir en partes iguales, dependiendo las necesidades que tengamos, ¿no? Les comentaba que las fracciones que pertenecen a los números racionales
surgen a partir de una necesidad del ser humano que era el empezar a repartir contenido, ¿no? Empezar a repartir sus bienes entre más personas o entre iguales y así sucesivamente, ¿no? Y por aquí hay una breve definición de lo que es una fracción. Puse una pizza ahí como referencia porque les comentaba que las fracciones, pues es nada más ni menos que la comida, ¿no? La comida la pueden ver representada en fracciones todo el tiempo porque pues es la forma en la que podemos racionar. Ahí es donde empezamos con la parte del compartir, como quien dice, ¿no? Y estas mismas se dividen o se desglosan en tres tipos, ya les comentaba, pero antes de esto, los elementos de una fracción que ya ayer los comentábamos son el numerador, el denominador y el cociente, ¿no? Numerador, pues el numerito que está en la parte superior, denominador la parte inferior y cociente la parte, la respuesta, ¿no? Que todos estos valores al conjugarse o al intercambiarse, si el de arriba es más grande que el de abajo, o el de abajo es más grande que el de arriba, tienden a tener diferentes nombres, ¿no? Cada una de estas propiedades o de estos elementos. Voy cambiando, ¿eh? La clasificación de fracciones, como les comentaba, se divide en esas tres, que son las básicas, propia, impropia y mixta. Ayer me ayudaban a encontrar la definición de cada uno de estos, ¿no? Decíamos que la propia, pues era cuando el valor de arriba, en este caso, era menor que el valor de abajo, ¿no? Y así la impropia era invertido y la mixta era cuando ya teníamos combinaciones entre números enteros y números fraccionados. Prácticamente es cuando tenemos residuos, o sea, cuando ya no caben en el número de arriba, el número de abajo. Son esos valores que ya no se pueden seguir dividiendo de manera exacta, ¿no? Si van a copiar algo de ahí, me espero poquito, por ahí pongan sí, ¿no? En el chat. De todas maneras, igual si le quieren tomar capturas o si quieren esperarse hasta el final para que les pase, bueno, al final del curso les paso la presentación. Ahorita todavía no se las voy a ir pasando porque quiero ir complementando y a lo mejor modificando cosas que tal vez no vayan a necesitar, ¿no? Pero me espero poquito para que lo vayan copiando, ¿no? Jan, sí, Alonso. Son los 44. Dijimos que hoy vamos a tener ejercicios, así que espero que tengan ahí a la mano una libreta y un lápiz. Normalmente, como ayer les comentaba, a mí no me gusta utilizar calculadoras porque así como no puedo ver nada, no puedo ver la presentación, ya... ¿Los demás sí pueden ver la presentación? Sí, sí, sí. Chequen bien sus configuraciones de Hangouts, de la llamada, porque probablemente algo le movieron. Bueno, les comentaba que normalmente a mí no me gusta utilizar calculadora. A mí me gusta trabajar todo a mano y normalmente nunca traigo como contenido así preparado con diapositivas y todo, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo para que ustedes tengan contenido visual. ¿Por qué? Porque a mí me gusta seguirme poniendo a prueba todo el tiempo, ¿no? Y la forma de ponerme a prueba todo el tiempo para ver si no se me ha olvidado un tema, para ver si sigo dominando los temas en su totalidad, es precisamente tratar de bajarlo en vivo, ¿no? Y al hacerlo en vivo es no utilizar calculadora. Obviamente ya para algunos problemas que son muy complejos, pues sí, tengo que recurrir a ella. Pero cuando no, por ejemplo, en fracciones, me gusta utilizar muchas propiedades. Ya más adelante, si los llego a topar en clases presenciales, se van a dar cuenta de todo el rayonero que siempre hago en un pizarrón y pongo un montón como de eh, acordeones en todas las esquinas del pizarrón donde voy tomando, donde les voy diciendo, en este procedimiento o en este paso, usé tal propiedad, ¿no?
y ahí les pongo todas las propiedades en un costado para que se vayan acordando de qué es lo que estoy haciendo, porque luego la calculadora nada más, tú le tecleas, pero no sabes qué hizo. Entonces, a mí me gusta que ustedes sepan de dónde provienen los resultados, ¿no? Que les sugiero que hagan lo mismo. Traten de ir poniendo acordeones o notas en alguna esquina de sus libretas para que se acuerden cuáles son los procedimientos que se están realizando, para que generen realmente un aprendizaje significativo, ¿no? Bueno, me dicen si puedo cambiarle, por favor. Ok, ahí va. Entonces, otro punto importante dentro de las fracciones es la simplificación de las mismas. ¿Cómo simplificar una fracción? Ayer les comentaba también que para poder simplificar una fracción utilizábamos unos numeritos que ahorita se los voy a contar, se los voy a platicar, que sirven precisamente para poder reducir términos. Pero para poder hacer esta reducción debemos de cumplir siempre con un requisito, que es el único y básico, ¿no? El número con el que vayan a dividir a uno de los a la fracción tiene que dividir exactamente a los dos al mismo tiempo, o sea, a los dos términos, al de arriba como al de abajo. En este caso tengo un ejemplo que es 8/16, ¿no? Yo sé que 8 y 16 son múltiplos, pertenecen a la misma tabla de multiplicar, entonces podríamos hacer una reducción directa, ¿no? Pero lo voy a ir haciendo por partes, como viene ahí en el ejemplo. Lo que hice aquí fue dividir entre 2 a cada uno de mis términos, hasta el punto en el que ya no es posible dividir al mismo tiempo a cada término. Si se dan cuenta, 8 y 16 son divisibles entre 2, ¿sí? La mitad de 8 son 4, la mitad de 16 son 8, ¿no? Pero resulta que esta respuesta se puede seguir dividiendo, entonces vuelvo a aplicar lo mismo. 4 entre 2 me da 2, 8 entre 4 me da 4, ¿no? Si la respuesta se puede seguir reduciendo aún más, entonces volvemos a aplicar lo mismo, ¿no? Seguimos utilizando el primo o el número primo que esté al inicio de la tabla, ¿no? En este caso es el 2, más adelante se los platico cuáles son, ¿no? 2 entre 2, pues se puede dividir, me queda 1, 4 entre 2, me quedan 2, ¿no? Perdón. Y como el último número es un 1/2, o sea, un medio, si se dan cuenta ahí ya no es posible dividirse. ¿Por qué? Porque el de arriba solamente se puede dividir entre él mismo, o sea, entre el 1, y el de abajo se puede dividir entre el 2 y entre el 1. Y para que se puedan dividir ambos términos o la fracción completa, se tiene que dividir por el mismo número los dos números. Ahí tendríamos que utilizar dos números diferentes para poder dividir. Así que hasta ahí llegaría su reducción. Ese sería su simplificación o su número equivalente, ¿no? Esa es una respuesta equivalente. Todos esos números que están viendo ahí es exactamente la misma respuesta. Si ustedes dividen 8 entre 16 con una calculadora, les va a dar tal número. Si dividen 4 entre 8, les va a dar el mismo. 2 entre 4, el mismo. 1 entre 2, el mismo. Y esto es como cuando compramos una pizza y somos muchas personas o somos pocas personas, ¿no? Si tenemos una pizza normal y nada más soy yo, pues me tocan 8 rebanadas de 8. Si invito a una persona, pues nos tocan 4 rebanadas de 8. Si invitamos 2 personas más, entonces me van a quedar, ¿cuántos? Vamos a tener 16 rebanadas. Bueno, a tener que seguir partiendo la pizza en 16, 32, 64, 128, 256, 512 rebanadas para poder más o menos cumplir con todas las personas que tengamos. Entonces, por eso decimos que cuando hay lana, pues nos comemos 2 rebanadas y cuando no, pues nos comemos como pues, un pepperoni o algo, ¿no? Entonces, vamos haciendo reducciones, pero al final de cuentas nos estamos comiendo la misma pizza que teníamos desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿puedo cambiarle? ¿Sí? Va, va. Bueno, y aquí es donde nos quedamos ayer. Operaciones con fracciones. La primera operación que trabajamos el día de ayer se llamaba suma y resta, ¿no? Por ahí les platiqué que había 3 formas básicas para poderse resolver lo que era una suma y una resta, que son en lo personal, dentro de las fracciones, lo más difícil en sus operaciones, lo más difícil es sumar y restar, ¿sí? Porque multiplicar y dividir está súper fácil. Para sumar y restar es son los mismos principios, ¿no? Ya les comentaba ayer que eran 3. El primer principio era, si los de abajo eran idénticos, entonces se conservaba ese número de abajo y los que estaban arriba se sumaban o se restaban directamente, ¿sí? En caso de que los de abajo fueran diferentes,
Entonces, primero analizábamos si eran diferentes, pero pertenecían a la misma tabla de multiplicar. Entonces, lo que hacíamos era seleccionar al número más grande o aquel número que se pudiera dividir entre todos y posteriormente hacer las divisiones. Ahorita voy a hacer un ejemplo rápido, ¿no? Para que se acuerden. Y en caso de que fueran totalmente distintas, pues bueno, aplicábamos la que patentamos ayer, que era la de la carita feliz, para que se pudiera resolver de una manera rápida y práctica. Vamos a hacerlo aquí para que se acuerden. Tenemos punto. Okay. El primer principio habíamos dicho que si eran 2 sobre 3, vamos a manejar una resta hoy, 4 sobre 3. Si los de abajo eran idénticos, ¿qué dijimos? Se conservaban. Se conservaban. Y los de arriba se sumaban o restaban dependiendo de los signos. Entonces a 2 le quito 4, me van a quedar menos 2, de acuerdo a la ley de los signos, ¿no? De acuerdo a la ley de los signos. Entonces, este sería nuestra respuesta parcial, ¿ok? Digo, final de este primer ejemplo, que era la primera propiedad. La segunda propiedad de las sumas y restas de fracciones decía lo siguiente, decía que si teníamos 2/3, vamos a restarle nuevamente, 4 sobre 6. Si los de abajo eran iguales, digo, eran diferentes, pero pertenecían a la misma tabla de multiplicar, entonces seleccionábamos al más grande o aquel número que se pudiera dividir entre los dos términos al mismo tiempo. Entonces aquí hacíamos lo siguiente. Una vez que ya teníamos seleccionado el número que iba a dividir a los dos, lo dividíamos entre cada uno de los de abajo. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? 6 entre 3, dijimos que nos daba 2, y este se multiplicaba por el de arriba, dándome como respuesta 4. Menos, el signo, ya sea menos o más, se pone en el número de arriba, que es el... Bueno, no es que se ponga nada más en el número de arriba, esto es parte de la ley de los signos. La ley de los signos dice que si yo tengo signos diferentes, digo iguales, dividiéndose, toda mi respuesta va a ser positiva. Ajá, abarca ya todo el resultado. Aquí no importa si lo tengo el menos arriba y el 3 abajo, chequen. Si tengo signos iguales, dijimos que siempre van a ser sumas, ¿no? Si tengo signos diferentes, siempre va a dar, toda la respuesta va a ser negativa. ¿Ok? Entonces aquí como teníamos menos 2 sobre 3, ¿se entiende? ¿Se congela la pantalla? ¿Todos se está congelando mi pantalla o sí la están viendo todos? Aquí como estamos teniendo signos diferentes en la respuesta, ¿sí la veo? ¿Sí se congela? Okay. En la respuesta, entonces, mi respuesta final tendríamos negativo. ¿Ok? Se congela por ratos. Voy a... El segundo se congela. ¿Lo están viendo o no? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, les comentaba, aquí como quedó menos 2 sobre 3, entonces la respuesta total sería negativa, ¿no? Pero ahí va. Ahora, continuando con el ejercicio que estábamos haciendo aquí abajo. Decía que si el número más grande era el 6, ¿no? El múltiplo que pertenece a la misma tabla de multiplicar. Entonces, 6 entre 3 me da 2, y esto multiplicado por el de arriba me da 4. Respetamos siempre el signo. Después, 6 entre 6 me da 1, y se multiplica por el de arriba, que esto me da, ¿cuánto? Me da otra vez 4, ¿sí? En este caso, mi respuesta me va a quedar 0 sobre 6. ¿Ok? Y pues esto es un 0, ¿no? Porque todo número dividido entre 0, pues, o todo 0, si yo no tengo comida y llegan 6 invitados, pues no tengo nada para darles, ¿no? Así que, pues, no habría valor. En este caso quedaría 0.
Esta sería la segunda propiedad, ¿ok? Vamos bien todos hasta aquí. ¿Ya no se congeló? ¿Puede repetir el ejemplo? Sí. Ahorita voy a hacer un ejemplo, otro ejemplo del mismo. ¿O no? Déjeme cerrar aplicaciones, tal vez eso sería. Bueno, ok. Entonces, voy a borrar esto, ¿no? Hago un ejemplo, otro ejemplo del mismo ejercicio, ¿no? Vamos a utilizar números un poquito más altos. Entonces, tenemos el siguiente, ¿no? Dice que vamos a volver a aplicar la misma, ¿no? Si los números de abajo son diferentes, entonces no podemos conservar un solo número y traerlo hacia acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el número más grande que pertenezca a la tabla de multiplicar. O sea, aquel número que se pueda dividir entre los dos. En este caso sería 4, no, sería 10. ¿Ok? Entonces, tenemos 10 es el número. Ah, ok, 4 quintos ya simplificado. Muy bien, ahorita lo terminamos de resolver. Entonces tenemos que es 10 dividido entre 5, equivale a 2 o vale a 2, multiplicado por 3, son 6. Respetamos el signo. 10 entre 10 me da 1, multiplicado por 2 me da 2. ¿Y esto es igual a cuánto? A 8 décimos. Ajá. Y lo que les comentaba ahorita de la simplificación de fracciones, si es posible reducirse cada uno de ellos, entonces lo hacemos. La mitad de 8, si es posible, me da 4. La mitad de 10 es igual a 5. Y esto ya quedaría como respuesta final, ya que 4 y 5 ya no pueden seguir siendo, ya no pueden reducirse más todavía, ¿no? ¿Ya se quedó más entendido este otro ejemplo? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces, pasamos a la tercera propiedad, que es la que platicábamos el día de ayer también. La tercera propiedad decíamos que si teníamos, en este caso, los de abajo totalmente distintos, déjenme cambiar. No, 3 no, porque si no voy a aplicar otro. 5. Ok. Si los de abajo eran diferentes en su totalidad y que no pertenecían a la misma tabla de multiplicar, entonces lo que hacíamos era la patentada por el señor, ay, ¿qué dice? Julio Profe, ¿no? Y decía así. Ay, ¿qué pasa? Ahí está. Entonces multiplicábamos el de abajo con el de abajo, el de arriba con el de abajo del segundo término y el de abajo con el de arriba. Ajá. Entonces me quedaría 5 por 4, me da 20. 20, 3 por 5 me da 15. Por ahí alguien ya vi que ya puso la respuesta. Muy bien. Respetamos el signo. 4 por 2 me da 8. Y resolvemos. A 8 le quito 5. Digo, le quito 15.
queda positivo, ¿sí? ¿Por qué? Por el signo. Entonces, ya no es posible reducirse, ¿por qué? Porque el de arriba es un número primo, el de abajo es un número compuesto, el de abajo tiene más divisores, pero el de arriba nada más tiene dos divisores, que es el mismo y la unidad, ¿no? Más adelante les voy a explicar un poquito más a detalle eso. Entonces, hasta aquí me quedé, ¿por qué el positivo? Ajá, eso mero. Porque 15 es positivo y es mayor que el 8, así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien. Me da gusto que tengamos una clase interactiva y que los que están de aquel lado también sean partícipes y me estén ayudando a responder dudas. Eso es bueno. Profe, es que el 20 es divisible. A ver, no vi ese mensaje. ¿Cómo lo saqué? Recuerden que cuando los de arriba, los de abajo son diferentes y no pertenecen a la misma tabla de multiplicar, o sea, que no cumplen con la propiedad, con el principio uno y 2 se van a multiplicar entre ellos. Ajá, ahí dice, se multiplica 4 por 5, perfecto. ¿Sí queda claro? Como estos de aquí abajo son diferentes, 4 y 5 no pertenecen a la misma tabla de multiplicar, entonces los multiplico para que me den un número que sí es posible dividirse entre los demás, ¿no? O sea, un múltiplo. Ahora, borro. Y les comentaba también que esto nada más eran las propiedades básicas, ¿no? A partir de ahí empezábamos con los elementos ya más completos, complejos, ¿no? El primero era consistía en lo siguiente. 2 tercios menos 4 sextos más... No, más 5 tercios. Por ejemplo, ya tenemos más de dos términos, ¿no? Aquí vamos a empezar a filtrar todas las propiedades en una sola. La primera propiedad que vamos a analizar es si hay números repetidos en la parte de abajo. En este caso me doy cuenta que si hay números repetidos en la parte de abajo, tenemos 3 y 3. Entonces, cuando teníamos un número repetido en la parte de abajo, pues obviamente solamente seleccionábamos a uno de ellos. En este caso, pues voy a seleccionar al 3, que no importa si selecciono al 3 que está abajo del 2, que si selecciono al 3 que está debajo del 5, porque al final es el mismo número. Una vez seleccionado ese número, me doy cuenta que hay otro tercer valor que no es igual a ellos, pero pertenece a la misma tabla de multiplicar que el número que elegí. Entonces, pues bueno, tenemos que el 6 es el número, el múltiplo de la tabla de multiplicar que puede ser dividido entre cada uno de los de aquí. Y dividimos 6 entre 3 me da 2 por 2, 4. Menos 6 entre 6 me da 1 por 4, 4. 6 entre 3 me da 2 por 5, 10. Se respeta siempre el signo con el que estemos trabajando, ¿no? ¿Ok? Y ahora sí, estos dos se pueden anular. ¿Por qué? Porque a 4 le quito 4, me quedan 0. Entonces tendríamos únicamente 10 sobre 6. Y por ahí vi que alguien ya lo redujo. Entonces la mitad de 10 son 5. La mitad de 3, digo 6, son 3. Y ya queda resuelto. ¿Vamos bien? Esto ya sería una combinación de las dos primeras propiedades. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Si lo están copiando, les doy unos 10 segunditos para que lo terminen de copiar, para pasar a otro donde ya vienen combinados, ¿no? ¿Puede repetirlo, por favor? Ok. Si la persona una de las dos personas que me acaba de enviar mensaje, que Raquel o María o Fabiola,
que abra su micrófono para que me lo pregunte más detalladamente, ¿no? Para saber exactamente en dónde están perdidas. ¿Mm? Hola, profe. Hola. Yo me perdí en el dividiendo del 6. ¿Cómo lo dividió entre el 3 y el 6? Es la parte que yo me perdí. Ok. Lo que hicimos fue lo siguiente. Una vez que ya elegimos el número de abajo, sigo haciendo el mismo principio, ¿no? Divido 6 entre cada uno de los que están aquí abajo. 6 entre 3 me da 2. Y la respuesta la multiplico por el que está ahí arriba. 6 entre 6 me da 1. Y la respuesta va multiplicada por el de arriba. Y 6 entre 3 me da 2. Y la respuesta va multiplicada por el de arriba. Y de aquí surgen estos. ¿Y queda un poquito más claro? Sí, ya, entendí. Gracias. De nada. Ok, entonces, ¿puedo borrar? Sí, sí, muy bien. Entonces, vamos a borrar. La siguiente propiedad, o el siguiente conjunto de propiedades, ya lo había tocado el día de ayer, creo. El de arriba lo voy a borrar. No, este creo que no lo vi. Un ejemplo de todos los números diferentes de abajo. Ah, ok, ahí está. Le leí la mente. Dice que cuando todos los números de abajo son diferentes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que hicimos hace ratito cuando los números, cuando eran dos términos y los de abajo eran diferentes, que era multiplicar entre ellos para poder generar un número que fuera divisible entre todos. Entonces, 5 por 3 me da 15, por 2 son 30. Y aquí es donde viene uno de los trucos más rápidos y suaves que tiene este procedimiento, ¿no? Analicemos bien esto. Ok. Y hacemos los mismos principios, ¿no? Divido 30 entre 5. Y de repente dicen, pero se generan números muy grandes y voy a andar batallando. Pues aquí viene algo bien rápido y fácil. Como fueron multiplicados todos entre todos, entonces, si yo divido 30 entre el primero, mi respuesta es la multiplicación de los dos que no estoy dividiendo, ¿sí? Entonces sería, ajá, mínimo común. Entonces sería 30 entre 5, ¿cuánto es? 3 por 2, pues me da 6. Entonces aquí tenemos 6. Y este ya sabemos que se multiplica por el de arriba y tenemos un 12. Más 30 entre 3 es la multiplicación del 5 por el 2. Menos 30 entre 2 es la multiplicación de los dos de acá. Entonces sería 15. Uy. 15. Y la respuesta lo multiplicamos por el de arriba, entonces tenemos 45 como respuesta, ¿no? Ok, ahora sí, a 45 le quito 40, me van a quedar 5 negativos. A 12 le quito 5 que me están sobrando aquí, me van a quedar 7 positivos sobre 30. Y ahí está la respuesta. Por ahí Gabriela ya lo había resuelto. Muy bien, gracias Gabriela. Entonces, ¿queda claro cómo se resuelve un ejercicio en donde todos los de abajo son diferentes? ¿Sí? Muy bien. Y ahí pues solamente son combinaciones. Si hay más de 3 términos, hacemos exactamente lo mismo. Vamos clasificando. Por eso les di las tres formas rápidas de resolver, de sumar o restar fracciones, que era cuando los de abajo son repetidos, cuando los de abajo son diferentes, pero son múltiplos, o cuando los de abajo son diferentes en su totalidad. Y todos esos
pasos los van a tener que ir repitiendo cuando tengan conjuntos, cuando haya muchos elementos o muchas fracciones que se estén sumando o restando. Pero siempre clasificándolo de esa manera, ¿no? Primero los de arriba, así por el primero, si los de abajo son iguales, si son múltiplos o si son diferentes. Los van filtrando hasta que logren tener un solo número, que en este caso fue el 30, ¿no? Y ya de ahí los demás ejemplos que son con respecto a sumas y restas es exactamente lo mismo. Entonces, me dicen ustedes para poder continuar. ¿Listos? Va. Okay. Entonces, regresando a la presentación. Regresando a la presentación de operaciones con fracciones, ahora vamos a brincar a la siguiente operación básica, ¿no? La siguiente operación básica son las multiplicaciones de fracciones. Les comentaba al inicio, la parte de las sumas y las restas es lo más difícil de una fracción. Lo más fácil de una fracción es multiplicar, dividir o incluso elevar a una potencia o sacar una raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hace por términos aislados o se hace de forma directa. Ya no es tan complejo como una suma. La suma es lo más complejo porque tiene muchas propiedades previas antes de las operaciones que van todas involucradas. En el caso de una multiplicación de fracciones, pues es muy sencillo. Siempre vamos a multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. No importa cuántos términos tengamos. Si tenemos 5, 6, 7, 8, 10 términos, o sea, fracciones, pues, vamos a multiplicar siempre el valor de arriba de cada fracción por todos los de arriba de las fracciones. Un ejemplo aquí con los que tenemos en esta diapositiva, tenemos A sobre B, C sobre D, E sobre F. Y si se dan cuenta, tenemos multiplicado, para obtener el número de arriba, multiplicamos A por C por E. Aquí está. Y para obtener el número de abajo, multiplicamos B por D por F. Entonces ya tenemos en este caso la respuesta, ¿no? Ahorita son valores, son variables nada más, todavía no tienen un valor real, o sea, un número, que ahorita vamos a hacer ejemplos con ellos, ¿no? Pero hay unos pequeños atajos. Si hay coincidencias entre el numerador y el denominador de los términos que se van a multiplicar, entonces podemos reducir de una vez. Por ejemplo, aquí tengo multiplicado A por B, bueno, la fracción A sobre B por B sobre C. Y si se dan cuenta, en este elemento se repite el valor de B en la parte de abajo del primer término y en la parte de arriba del segundo término. Entonces es posible hacer una reducción antes de multiplicar y ahí automáticamente me quedan A sobre C. Si ya terminaron de copiar esto, igual ahorita regreso a ella para explicarles con números, ¿no? Entonces, dice así. Dice que en caso de que tengamos números que se estén multiplicando, normalmente en matemáticas utilizamos puntos o asteriscos o paréntesis, que lo más habitual son los paréntesis para multiplicar, en lugar de la X famosa. ¿Por qué? Porque la X, cuando ya pasemos a la parte del álgebra o cuando ya ustedes estén resolviendo problemas, las variables, las X, las utilizamos para representar cantidades desconocidas, ¿no? O conocidas. En este caso vamos a utilizar el punto, ¿no? 2 por 3 y aquí se confunden con las variables. Ajá, por esa razón no utilizamos la letra X. Uno directo, uno que no se reduce todavía, ¿no? 2 por 4, digo 2 sobre 3 por 4 sobre 5. De acuerdo a lo que dijimos ahorita, entonces vamos a multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, ¿no? Dándome como respuesta siempre 2 por 4 me da 8 y 3 por 5 me da 15. ¿Ok? Si es posible seguirse reduciendo, lo reducimos. Si no es posible reducirse, así queda, ¿no? Este caso no se puede reducir porque es 8 sobre 15. Al 8 solamente se le puede reducir entre 2 o entre 4 o entre el mismo 8. Entonces no coinciden con los números que van a poder dividir al de abajo, que el de abajo son 15. Se puede dividir entre 5, entre 3 y entre 15 mismo, ¿no? Entonces, este ya quería su respuesta. Pero les comentaba de los atajos. En caso de que, por ejemplo, tengamos
Es cierto, es más fácil. Muy, muy fácil. En caso de que tengamos, por ejemplo, 3 sobre... Bueno, vamos a poner un número más grandote. 12 por 25. Vamos a asustarlos. Ok. ¿Cuánto sería 12 tercios por 3/25? Ya de repente empiezan a ver los números y dicen, ay, ya son números muy grandes, voy a tener que hacer uso de la calculadora. Ya alguien sacó ahí 26 sobre 75, estaba mal, 36 sobre 45, pues también está mal, ¿no? Porque 3 por 25 no son 35. La respuesta sería, exacto, 12 quinceavos. ¿Y por qué razón? 12 veinticincoavos, perdón. ¿Por qué razón? Porque yo ahorita les comentaba en la diapositiva que hay atajos. Si los valores coinciden, es posible hacer una reducción. Más adelante, cuando estén viendo el álgebra, se van a dar cuenta de lo siguiente. Yo estoy multiplicando A por B, así como multiplico B por C. Pero resulta que en la parte de arriba, esto solamente funciona con las multiplicaciones, que en la parte de arriba se está repitiendo un número junto con en la parte de abajo, que es el valor de B. Entonces es posible reducirlo. Si hacemos la operación, como ahorita alguien la calculó, ¿cuánto es 12 por 3? Son 36. ¿Cuánto es 15 por 25? Digo, 25 por 3 son 75. Y aplicando reducciones, podemos ir reduciendo este término tantas veces que me permita y vamos a llegar a él. Y para no estar haciendo reducciones que me van a hacer perder el tiempo, primero analizo y si en este caso se repite un valor en forma cruzada, entonces puedo cancelarlo automáticamente y mi respuesta sería únicamente los valores que son diferentes, ¿no? En este caso, pues me quedaría A sobre C. Oh. ¿Sí queda claro esta parte? El 25, ¿de dónde salió? De aquí, miren. Si se dan cuenta, tenemos 12 tercios sobre 3/25 por 3/25 y resulta que estos dos números son iguales. Entonces, los puedo simplificar de acuerdo a lo que me está diciendo esta propiedad, que cuando tenga multiplicados números que se parezcan y que estén encontrados, ojo, esa es la única condición, que estén encontrados, se pueden simplificar, porque si se dan cuenta me quedó 36 sobre 75. ¿Le puedo sacar la mitad a 36? No, pero le puedo sacar tercera parte, porque al 75 también, y al sacar 36 entre 3 me da 12, 75 entre 3 me da 25, y este ya sería su expresión simplificada, ¿sí? Pero para evitar ese paso de estar reduciendo, lo puedo reducir desde el principio antes de multiplicar. Si fueran invertidos, ¿se maneja igual? Sí. Si tenemos, supongamos que aquí en esta operación tenemos 12 sobre 3 y 3 sobre 12. Digo, y 5 sobre 12. En este caso, pues, no importa que el de arriba se repita con el de abajo cruzado. Con que cumpla la propiedad de que estén invertidos con los términos siguientes, con eso aplica la reducción o la simplificación de esa manera. ¿Sí? Ok, bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien. Ok. No por el momento. Muy bien. Bueno, pues ¿qué creen? En el caso de una multiplicación, es prácticamente todo. No hay mucho pierde en esta parte. Ese es uno de los atajos más rápidos y comunes que se pueden manejar, ¿no? Pero aquí, obviamente, pues después de la multiplicación, las matemáticas siempre vienen en parejas, ¿no? Vienen con sus versiones o con sus némesis, ¿no? El archirrival de cada una de las operaciones. La suma viene acompañada de la resta, que es su enemigo, la multiplicación de la división.
en este caso la potencia de la raíz, el diferencial del integral, etc, etc, etc. Entonces, aquí, obviamente, la siguiente operación que vamos a ver es la de la división. Y la división de fracciones, así como la multiplicación, es de las formas más rápidas y fáciles también. ¿Qué dice una división de fracciones? Dice que para dividir dos fracciones basta multiplicar el quebrado dividendo por el quebrado divisor invertido. O sea, para no hacer tanto rollo, vamos a multiplicar en cruces, ¿no? El de arriba por el de abajo del término 2 y el de abajo del término 1 por el de arriba del término 2. Y ya. Y las respuestas van a quedar precisamente en ese orden. El de arriba por el de abajo queda arriba. El de abajo por el de arriba queda abajo. Y es todo. Son multiplicaciones, no hay pierde, es la forma más rápida de poder entender lo que es una fracción, ¿sí? Ahorita voy a hacer un ejemplo. ¿Pero qué creen? No siempre vienen presentados en este formato. Ahorita tenemos una división de entre fracciones, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos fracciones dividiéndose entre ellas? Como en este caso. O sea, que la presentación o el formato sea distinto. Pues entonces aparece una ley muy famosa y conocida que se le conoce como la regla de la tortilla o la ley de la tortilla. Ajá. Por ahí la conocemos pues entre los alumnos y los maestros con un montón de apodos, el de la oreja, el del emparedado, el de la quesadilla, también por ahí me han dicho los alumnos. Una vez alguien me dijo la regla del chicharrón, no tiene cara de chicharrón, pero pues siempre le dicen así, el arco de Tijuana. Ah, sí, tiene razón, no lo había pensado, el arco de Tijuana. Entonces tiene un montón de nombres, pero su nombre real es el de ley extremos y medios, ¿no? Que se va a multiplicar el de arriba con el de abajo, con el de hasta abajo, y el de en medio con el de en medio. Y la respuesta va a quedar en ese mismo orden. Cuando multiplicamos el de hasta arriba o los extremos, la respuesta va a quedar arriba. Cuando multiplicamos los medios, la respuesta va a quedar abajo. ¿Ok? No hay pierde en esta situación. Siempre es el mismo procedimiento cuando tenemos fracciones dividiéndose entre ellas, ¿no? Cuando tenemos una fracción de fracciones, mejor dicho. Entonces, pasamos a la parte explicada visual. ¿Alguien que me quiera dar una operación? La que quieran. Bueno, yo empiezo. Uy. Ahí va. 2/5 entre 3/4, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de explicar o lo que acabamos de ver, dice que esto siempre se va a multiplicar en forma de cruz. Vamos a poner ese de otro color para que se distinga. En forma de cruz. Y las respuestas siempre van a quedar así, ¿no? Por ahí ya veo que ya están resolviéndolo. Muy bien, gracias. 2 por 4 me da 8. Y 3 por 5 me da 15. ¿Se puede reducir? No, porque 8 no es divisible entre más que en 2 y 4 o en 8, y 15 pues ya sabemos que entre 3, 5 y 15. Entonces, hasta ahí quedaría mi respuesta, ¿no? Ese sería uno de los primeros formatos. El formato número 2. El formato número 2, habíamos dicho que era el de la ley de la tortilla. Pongo una operación con 3 términos. Bien. No sé qué pasa. Cuando tenemos operaciones con más de dos términos, pues es exactamente lo mismo. Lo ideal aquí, que es un consejo que les puedo dar, es que siempre lo traten de resolver, siempre agrupando de dos en dos, ¿no? O sea, podemos elegir el 2/3
entre 4/5, primero hacer esa operación y la respuesta por el tercero, o agarrar los de los extremos y la respuesta por el del medio, bueno, dividido entre el del medio, o agarrar los de las esquinas y el resultado dividirlo entre el otro, ¿no? Que es una forma más rápida, o es un poquito más tardado, pero es más seguro para ustedes que a lo mejor estén un poquito descanchados de la parte de las matemáticas, que sería, voy a poner líneas aquí, ¿no? Que sería él por él, vamos a cambiar de color, él por él, y me va a dar el primero de acá, ¿no? Entonces tendríamos 2 por 5 me da 10, y 3 por 4 me da 12. Y luego dijimos que como me está sobrando un término, hacemos lo mismo. Dos por 10 son 20. Son 20. Y 12 por 3, 36. Por ahí alguien puso 36 treintaavos. Ajá, exacto. Son 20 36avos. Pero se puede reducir, ¿no? Ajá, por ahí alguien ya lo redujo más. La mitad de 20 son 10. La mitad de 36 son 18. ¿Ok? Y podemos seguir reduciendo. La mitad de 10 son 5. Por ahí alguien ya lo había puesto. Tiene cuarta y media. Y la mitad de 8, ¿quién tiene cuarta? 36. Ah, ok. Solamente un detalle ahí. La cuarta parte son 36. Sí, pero recuerden que 20 entre 4 da 5. Por eso ahí está equivocado ese. Ajá, perfecto. Muy bien. El grandulón. Ah, no, ¿verdad? Simón. Ok, ahí está. Entonces da 5 novenos. ¿Sí? Nada más recuerden bien cómo estructurar las... ¿quién es el que queda como respuesta y quién es el que fue el divisor, ¿no? Teclas demasiado pegadas. Está bien. Ok, entonces, queda claro esta parte de cómo reducir términos en caso de una fracción, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el otro formato que veníamos manejando, que era el de la regla de la tortilla. Tenemos lo siguiente, ¿no? Extremos con extremos. ¿Te congeló? ¿Me miran? ¿Me miran? ¿Sí? ¿Sigue congelado? Me espero, me espero. ¿Me miran? ¿El pizarrón está congelado? Nada más aparece un 9. ¿Ahora ya se mira bien? ¿No? 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 ¿Sí o no? Ok, ya. Bien. Entonces, decíamos que para la regla de la tortilla, o en un formato de división de fracciones, mejor recarguen la página cuando pase eso. Ok, gracias. Hacíamos lo siguiente, ¿no? Multiplicamos el de arriba con el de hasta abajo.
y los del medio. Son 15. Ok. Que sería 9 por 2 me da 18, 5 por 3 me da 15. Y en caso de que se puedan seguir reduciendo, lo hacemos, ¿no? Tienen tercera parte los dos, entonces la tercera parte de 18, por ahí alguien ya lo puso, es 6, y la tercera parte de 15 es 5. Y acabamos, ¿no? Uy. Tiene tercera. Ok, entonces, hasta ahí vamos bien todos, ¿verdad? ¿Cómo dividir fracciones? Pero así como las multiplicaciones tienen un atajo o tienen algunos términos que me pueden ayudar a reducir más rápido, en el caso de las divisiones también, pero solamente que esto es al revés. En la multiplicación decíamos que para poder reducir, si los de arriba, si estaban encontrados los números, se podían reducir. En el caso de una división, pues es todo lo contrario. Recuerden que las operaciones de matemáticas siempre vienen invertidas, siempre vienen al revés. Entonces, ¿cómo que la tercera parte? Ok. 18 es divisible entre 3 y 15 es divisible entre 3. Esa es la tercera parte. ¿Sí? Okay. Bien. Bueno, entonces les comentaba que así como en la multiplicación podíamos encontrar una forma rápida de resolverlas antes de hacer las operaciones. Espérame. Antes de hacer las operaciones, en el caso de la división también, solamente que aquí es todo lo contrario, ¿no? Si en aquel tenían que estar invertidos, aquí tienen que estar en el mismo lugar. O sea que si yo tengo A sobre B dividido entre A sobre D, mi respuesta quedaría D sobre B. Y dicen, caray, a ver, explíquenlo. Ahí va. Yo ya sé que cuando yo multiplico fracciones, se multiplican así. Entonces, la respuesta quedaría así. Quedaría A por D sobre A por B. Y resulta que tenemos la misma variable multiplicándose tanto arriba como abajo, que son estas dos. Entonces me queda únicamente como respuesta las que son diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando yo divido fracciones, pasa eso, ¿no? El valor, si están en la misma posición, siempre se van a anular. Si hubiéramos tenido A sobre B y C sobre B, pues entonces nada más me iban a quedar las variables que son diferentes, ¿ok? Siempre y cuando estén en posiciones diferentes. Voy a hacerlo ahora con la regla de la tortilla para que, bueno, con números. Y luego con la regla de la tortilla para que me entiendan un poquito mejor. Ahí va. Supongamos que tenemos 3 sobre 7 entre 5 sobre 7. ¿Ok? Pues como les comento, si el valor de alguno de los términos se repite en la misma posición, entonces las respuestas siempre van a quedar con los valores que son diferentes. En este caso, yo sé que esto se va a multiplicar así y así. Entonces, me va a quedar 3 por 7 me da 21 y 7 por 5, 35. Pero resulta que el 21 y 35 son múltiplos de ¿quién? Pues del 7. Entonces, pues los podemos reducir entre 7 y me va a volver a quedar lo mismo. Me va a quedar 3 sobre 5. Entonces, si se repite el número, nada más respetamos las posiciones. Él por el número repetido, pues nada más dejo el número que es diferente. El número repetido por el número diferente, entonces dejo el número diferente. Nada más vamos respetando las posiciones. Son cruzados, recuerden. Bajo, subo, subo, bajo. ¿Ok? Eso sería un atajo. Si están al revés los números, si está el 7 arriba, los dos 7 arriba, pasa lo mismo. En el caso de una regla de la tortilla, pues es exactamente igual.
Como yo sé que esto se multiplica así, entonces ya vi que el 2 está repetido y resulta que el 2 está en la misma posición, a pesar de que están como encimados uno de otro. Analicémoslo bien y de ahí nos estamos dando cuenta que tenemos dos fracciones que se están dividiendo. Entonces, mi respuesta, el de arriba con el de abajo, pues me va a quedar arriba. El de al medio con el de en medio, me va a quedar así. Entonces, si es posible reducirse, lo reducimos. El de arriba no se podía, pero este sí, le puedo sacar tercera parte y me va a quedar 1/3. Ajá, perfecto. Muy bien, Jan. ¿Vamos bien hasta aquí todos? ¿Sí? ¿Listos para como 10 ejercicios? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, ok. Ahora, no, una duda, ¿sí? Ya me trabé con las mixtas. Ok, ahorita voy a pasar a esa parte. Primero quería explicarles las directas, las básicas, y a partir de ahí ya empezar, bueno, ya tienen todas las operaciones básicas con fracción. Ahora ya le voy a empezar a involucrar cosas diferentes, ¿no? En este caso, ¿por qué un tercio? Porque Profesor, sí, a eso me refería, a lo que estaba preguntando la muchacha. ¿Por qué reduce el 3, el 3 sobre 9 a un tercio? ¿Por qué lo reduce al tercio? siempre en matemáticas es importante entregar las respuestas lo más pequeño posible, lo más simplificado posible. En este caso, 3/9 se puede reducir o se puede dividir entre un mismo número. El 3 se puede dividir entre 3 y el 9 se puede dividir entre el mismo 3. Entonces, por eso es un tercio. 3 entre 3 me da 1, 9 entre 3 me da 3. Siempre es tratar de Entonces reducirlo al... ¿Mande? entonces fue lo mismo que pasó con los 18 quinceavos, que quedó igual a 6 quintos, ¿no? Sí, porque se les podía sacar tercera parte. Ok, ya, quedó claro. Gracias, profe. Ajá. Miren, es que normalmente cuando ustedes resuelven operaciones matemáticas, ahorita no tienen contexto esto que estoy haciendo, nada más son números y ya. ¿De a qué se refieren? ¿Quién sabe, no? Pero ya cuando ustedes están haciendo, que ya lo llevan a la práctica, el dejar un número grande que se pueda seguir simplificando a la hora de que ustedes lo quieren utilizar ya en el problema real, es muy complicado a veces utilizar números muy grandes, pero en cambio si la respuesta la llevamos hasta el más pequeño, a la hora de que se va a utilizar ese número, pues la forma de manipularse es más rápida, ¿no? Entonces, por eso siempre es tratar de manejar cantidades pequeñas, hasta donde se puedan reducir. Si no es posible reducirse, pues ahí lo dejan. ¿Ok? De nada. Bueno, entonces les comentaba que... me perdí, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Se me fue. Los mixtos, ¿verdad? Sí, cierto. Ahí va. Voy a empezar a borrar, ¿no? En el caso de los mixtos, primero una suma. ¿Qué les parece? Ahí va. Primero una suma. 2 enteros más 3 medios. Para poder sumar o restar, ya sabemos las propiedades, ¿no? El de abajo tiene que ser igual que el de arriba, ¿ok? Digo, los de abajo tienen que ser iguales o tienen que ser múltiplos o tienen que ser, o si son diferentes. En el caso de una fracción que sean enteros, pues es más rápido todavía. ¿Por qué? Porque siempre vamos a convertir a la fracción que tengamos aquí, al entero, perdón, lo vamos a convertir en fracción. Lo pueden convertir de dos formas diferentes. Una, imaginándose que ahí abajo hay un 1, ¿ok? Para no alterar la operación. Siempre es importante no modificar la operación. Entonces, ahora ya tenemos la aplicación de las propiedades que vimos hace rato. Son diferentes, no son múltiplos, entonces va a ser 2 por 1, me va a dar 2. 2 entre 1 me da 2 por 2, 4. Respeto el signo. 2 entre 2 me da 1 por 3, 3. Y esto es igual a 7 medios.
Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo con la misma operación es reescribirlo primero. Lo voy a reescribir. 2 enteros, ¿a cuántos medios equivale? Equivale a 4, ¿no? Ajá, 4 medios, porque si yo divido 4 entre 2, me da 2, otra vez. Entonces, esta es otra opción, dividirlo así. Convertir primero a su entero en la fracción correspondiente al número que viene abajo en la operación que van a sumar o restar. Y ahora sí, es más rápido porque ya tenemos el mismo número, que es común. Y los de arriba se hacen directos, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Eso aplica para la suma y la resta, ¿no? En el caso de que estén sumando un entero con una fracción. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Ahora, mucho cuidado. El tener... Profe, Mande. antes de que siga, no es más fácil, bueno, no es más fácil multiplicar el entero por el denominador, más sencillo, sin poner el 1. Es que eso que usted me Lo que, comenta no es una ajá, suma. Es lo que voy a explicar aquí abajo. Hay que tener mucho cuidado siempre. Por ejemplo, ah, aquí me está diciendo que tengo 2 enteros sumándosele 3 medios. Y el de aquí abajo me está diciendo que tengo 2 enteros, 2 tercios, ¿sí? O 3 medios, como lo quieran ver, ¿no? Ahorita lo puedo voltear. Aquí, si se dan cuenta, en el término que estoy ajá, poniendo, no hay signo de más ni de menos. Ahí quiere decir que es un solo término. Todo esto vale un mismo número, ¿ok? Y es lo que usted comenta. Para poder convertir una fracción mixta a una fracción propia o impropia, se multiplica el entero por el de abajo. 2 por 3 sí, me da 6. Y la respuesta se le suma al de arriba. sí, es que ayer que dejó la tarea me puse a investigar Uh-huh. y, y así lo vi, pues así lo vi como lo está haciendo. Me hizo bolas cuando le puso el 1, así. Ok. Es que esto es para cuando sumo un entero a una fracción. Y esto es para cuando convierto una fracción mixta a una fracción propia o Ok, impropia. ¿Sí? claro. ¿Sí queda clara esta parte, la segunda? Muy bien. Y obviamente para convertir una fracción propia o impropia a una fracción mixta, pues es lo que hacíamos ayer, ¿no? ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 8? Cabe nada más 2 veces. ¿Cuánto sobra? 2 por 3 me da 6, para 8 pues me quedan 2 y se pone el 3 abajo, ¿no? Es lo mismo, ¿ok? Nada más es como convertir de fracción mixta propia o impropia o de fracción propia a impropia mixta, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando yo sumo fracciones mixtas o resto fracciones mixtas? Sería, por ejemplo, 3/5 menos 4 2/8. Vamos a poner un número más chico. ¿No sería 8/6? No, porque estamos hablando de tercios. Imagínense que es una caja de pizza o una comida o algo. Entonces, en este caso, si tenemos una caja de pizza que son 8/8, que ese es el entero, pues, más una caja de pizza que ya se la empezaban a comer, que son 3/8, pues entonces tenemos, este es el entero, ¿no? Vamos a llamarle, o 2 cajas de pizza, vamos a poner aquí la segunda. Entonces tenemos
tenemos 2 cajas de pizza, que equivalen a 8 octavos, ¿no? Lo pueden ver como sea. Entonces aquí ya sería multiplicar estas 2 cajas de pizza que tenemos, la ponemos el 1 abajo imaginario, sería 1 por 8, me da 8. Y es lo mismo que hicimos aquí abajo, ¿no? Seguimos hablando de una misma unidad o de una misma cantidad. Lo único que hicimos fue convertir a ese entero en fracción. ¿Sí queda claro, Jan? ¿Ya? Ok, bien. Bueno. Aquí. Ok, entonces, ¿qué me quedé? Estábamos sumando acá arriba. Ok, restando. Bien. Profe, ¿en qué la perdí? Sí. Bueno, ok. Primer paso para poder sumar o restar fracciones mixtas. ¿De qué ejemplo? Para poder sumar fracciones mixtas. El primer paso es convertir las fracciones mixtas a eliminar el entero, pues, ¿sí? Entonces, primero voy a hacer que estos se conviertan en fracciones únicas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Así como lo hicimos aquí abajo, porque se dan cuenta aquí no hay más ni menos en medio de los números. O sea, quiere decir que esto es un solo número. ¿Por qué? Porque aquí está el signo dividiéndolos. Es un solo número y este es otro solo número. Entonces vamos a multiplicar. 2 por 5 me da 10, más 3, 13 quintos. El de abajo siempre se conserva, ¿no? Menos, porque está el signo ahí, 4 por 3 me da 12. 12 más 2, 14. 14 tercios. ¿Ok? Y ahora aplicamos las propiedades que vimos hace rato y ayer. Como son diferentes, pues los multiplicamos. 5 por 3 me da 15. Me da 15. 15 entre 5 me da 3 por 13. Se congeló y no entendí. Ahorita me dice exactamente qué parte. Me quedé 3 por 13. 39. Menos 5 entre 3 me da 5. 5 por 4 me da 20. Llevamos 2. 5 por 1 son 5 y 2 que llevábamos son 70, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora sí, a 70 le quito 39. Y me quedan 31 quinceavos negativos. ¿Sí me explico? Profe, ¿cree que lo puede volver a repetir? Por favor. ¿Cuál parte? ¿Este último? Sí, el que está, es que me perdí, ¿cómo sacó el 13? No, ahí me perdí. Ok. Por Bueno, favor. ¿de dónde salió el 39? Ahorita les explico. Chequen. Primer paso fue... vamos a poner azul. El primer paso fue convertir mis fracciones mixtas a fracciones propias o impropias, ¿no? Para poderlas convertir, hacemos lo siguiente. Vamos a multiplicar el entero por el de abajo siempre, que es lo mismo que hicimos aquí abajo, y la respuesta se la voy a sumar al de arriba, pero siempre voy a conservar el de abajo. Entonces, 2 por 5 dijimos que nos da 10, y la respuesta se la voy a sumar al de arriba. Y eso me da 13. 2 por 5, 10, más 3, 13 quintos. Hacemos lo mismo, respeto el signo porque todavía no estoy haciendo la suma, solamente estoy convirtiendo mis fracciones. Entonces, 4 por 3, 12. 12 más 2, 14. 14 tercios. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, sí, bien. Y luego, por ahí alguien preguntó, ¿dónde salió el 39? Pues bueno, el 39 salió de la siguiente forma.
ya ahora no le vamos a hacer caso al lado izquierdo de la igualdad. Nada más nos vamos a enfocar en el lado derecho, en los 13 quintos sobre, digo, menos 14 tercios. Y lo que voy a hacer aquí es, como los dos de abajo son diferentes, entonces los voy a multiplicar. 5 por 3 me da 15, ¿no? Entonces, aquí está, 5 por 3, 15. Luego dividimos 15 entre el primero de abajo, entre el 5 es 3. 3 por 3, 39. Digo, por 13, 39, ¿ok? Y luego, 15 entre 3 me da 5. Por 14 me da 70. Luego restamos a 70, le quito 39. Siempre vamos a restar al más grande, le vamos a restar al más pequeño. Y luego vamos a conservar el signo del más grande. 70 menos 39 me da 31 negativos. Sobre 15, pues. ¿Se puede seguir reduciendo? No, porque 31 es primo. Me quedé en el 15. ¿De dónde lo saqué? El 15 lo saqué. Espérame. Ajá, 5 por 3, 15 es igual a. Ajá. Ejercicios que serán. Ahorita les voy a enviar algo por la aplicación de Hangouts. Ok, ¿qué hora es? Uy, qué rápido. Luego se suma o se divide. Sí. Sí puede ir. Ponga otro ejemplo. Ok, entonces voy a borrar. Alguien que me quiera dar números, a ver. Dígame dos fracciones mixtas que se estén sumando, o restando, o multiplicando, o dividiendo. El valor que ustedes deseen. Aquí lo único diferente, a diferencia de las operaciones básicas entre fracciones, es que primero hay que convertir a la fracción mixta en una fracción impropia. O sea, eliminar ese entero. Voy a poner un 3. Ok, voy a poner ese que me mandaron. 2, un sexto por 3, 5 sextos. Ok, eso estaba fácil. Ok, primer paso, antes de empezar a multiplicar las fracciones, ¿no? Primer paso es convertir a cada uno de ellos, de estos elementos, en fracciones, sin el entero. Entonces, dijimos que cuando tenemos una fracción mixta, vamos a utilizar el entero, se lo vamos a multiplicar, voy a poner otro color, se lo vamos a multiplicar al de abajo. 2 por 6 son 12. Y él se lo vamos a sumar al de arriba. Entonces vamos a tener aquí 13 sextos, ¿no? Se conserva el de abajo siempre. Luego multiplicamos. Otra vez, 3 por 6 son 18. Y se le va a sumar el de arriba. Entonces tendríamos 23 sextos. ¿Ok? Y esto de aquí, pues ya sabemos que es una multiplicación. 23. A ver, ¿por qué dicen 23? 23, digo 13 23avos. Recuerden que si aplican las propiedades que les enseñé que son como atajos, en el caso de la multiplicación, los números tienen que estar invertidos. O sea, tenía que haber estado el 6 arriba y el 6 abajo para que puedan hacer esa reducción que están haciendo. En el caso de una división, si están en el mismo orden, o sea, abajo abajo o arriba arriba, sí se pueden simplificar. En este caso, están en el mismo lugar y es una multiplicación, entonces no cumple con la propiedad y se van a tener que multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Por ahí alguien ya me dio la respuesta, que son 299
número. 299 entre 36. ¿Sí? Entonces, si es posible reducirse, lo hacemos. Si no es posible reducirse, ahí queda. Recuerden que la multiplicación se hace directa. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, ¿no? En caso de que sean divisiones, sí hay cruzados. ¿Hasta aquí vamos bien? No. Ok, ¿cuál es la duda? ¿Puede abrir su 299? Ah, no sé, es que alguien me lo pasó. ¿Sí son eso? Déjame checar. ¿Sí está bien? 299. Buenas Buenas noches. noches. Yo me quedé con la duda. Me perdí ya de dónde sacó el 299. Multiplicamos. Recuerde que en las propiedades de una multiplicación se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Y eso me da la respuesta de arriba y el de abajo por el de abajo me da la respuesta de abajo. ¿Sí? Porque recuerde que desde el inicio su compañero Jan me pasó una multiplicación, pero era de fracciones mixtas. ¿Sí queda claro? Sí, ya entendí. Bien. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Esto 26, así alcanzamos. Bueno, eso sería prácticamente todas las conjugaciones que puede haber con operaciones con fracciones, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Para los que durante su primaria o secundaria se les complicó todo esto, o a aquellos que tengan niños chiquitos que van en la primaria, les tengo una noticia. Me acabo de aventar prácticamente todo tercer año de primaria, creo que sí es tercer año de primaria, en 2 días. Porque en tercer año de primaria vemos puras fracciones casi siempre, ¿no? Entonces, acabamos de aventarnos casi todo el contenido de la primaria en 2 días. Y no son 2 días, son 3 horas, son 2 horas sumando las horas de ayer y las de hoy. Y ya lo miró. Ah, qué suave. Ya le puede enseñar usted o ella que ahí entre los dos hacen reforzamiento. Y algo que a mí se me hace muy, muy chistoso, que siempre digo, ¿cómo es posible que durante un año completo nosotros como docentes y ustedes como alumnos no logremos transmitir la información de manera correcta para que al llegar a esta instancia queden bien sólidas las bases? Pues bueno, tal vez durante los años de primaria o no sé, a lo mejor en algún momento no se logran captar o no se logra generar un aprendizaje significativo, ¿no? Que un aprendizaje significativo es que ustedes lo traten de hacer parte de ustedes siempre el conocimiento. En este caso, a mí me gusta mucho utilizar comida. Si se dan cuenta, utilicé pizzas o utilicé objetos repartiéndose, porque así ustedes ya más o menos saben en dónde aplicar las operaciones o la, pues sí, la forma matemática que se les está explicando en algo que es medio complejo de entender cuando se tratan de puros números, ¿no? Para que no se me vayan a asustar el día del examen diagnóstico. El examen diagnóstico no nada más va a cubrir las necesidades matemáticas. Yo siempre he dicho, y eso es algo que hemos, mis compañeros docentes de matemáticas siempre caemos en el mismo punto, es que la dificultad de las matemáticas no radica en las operaciones como tal, sino en la comprensión lectora. Entonces, casi todos los ejercicios que van a venir en su examen diagnóstico son puros problemas. Así que van a tener que leerlo bien y estructurarlo bien, y ahí vamos a darnos cuenta en dónde está la problemática, ¿no? Si está en la comprensión lectora o si está en las operaciones matemáticas, que espero que no sean en las operaciones matemáticas porque esa es la chamba que me corresponde a mí, ¿no? Ya el otro profe que está con la parte de habilidades de expresión oral y escrita, no sé cuál es el curso de antes de mí, es el que les va a ayudar precisamente a leer y comprender un poquito más lo que se les presente enfrente, ¿no? Porque ya sé que muchas personas pues tienen mucho tiempo sin estudiar, entonces a lo mejor se les va, están medio empolvadillos, ¿no? Y ahorita estamos tratando de desempolvarlos antes de que empiece el cuatrimestre. ¿Cuándo el examen?
el viernes, justamente después de mi clase, les voy a pasar un link para que ustedes lo resuelvan, ya sea entre pues, el mismo viernes o el sábado, el día que ustedes deseen. Nada más creo que le van a poner fecha de cierre para el domingo, creo. No sé, esa parte todavía la tengo que gestionar. Pero el viernes se estaría implementando esta actividad de evaluación, ¿no? Esto no influye en su calificación del primer parcial, solamente es para que nosotros sepamos más o menos qué tanta capacidad de retener información tuvieron durante esta primera semana, y también para que ustedes se den cuenta la misma situación, qué tanto, qué tan desubicados o qué tanto les hace falta para volver a tener el hábito del estudio, y pues también ver qué tanto aprendieron durante estos días. ¿Solo será examen de matemáticas o habrá más? Eso sí lo desconozco. Sé que por mi parte, pues, no sé, debo de gestionarlo. Si son dos, pues bueno, entonces, bienvenidos a la universidad. Hay exámenes todos los días. Nada, es cierto. A veces. Bueno, entonces, no van a dormir. No, yo sí voy a dormir, ustedes no. Bueno, continuemos. Vamos a borrar. Entonces, ¿ya no hay dudas en la parte de las fracciones? El café se vuelve el mejor amigo, así es. Yo siempre tomo café, unas 4 o 5 tazas diarias. Uy. Bueno, entonces, vamos no, ¿todo bien? Ok, bueno. De aquí empiezan, cuando ya de repente, pues al profe o que la operación o que el ejercicio se empieza a tornar un poco complejo y surgen unas nuevas operaciones que se le conoce como fracciones complejas. Una fracción compleja es una combinación de muchas operaciones dentro de la misma fracción. Y para esto siempre hay que jerarquizar operaciones. Primero ver quién es el que se va a trabajar antes de hacer cualquier movimiento. ¿A qué me refiero? Y dicen, chin, ya valió. Bueno, eso es una fracción compleja lo que están viendo ahí. ¿Por qué? Porque es una fracción que incluye otro tipo de operaciones dentro de la misma. Para poder resolver este tipo de operaciones, lo que hay que hacer es trabajarlo por partes. Primero ir reduciendo y transformándolo. Al final esto de aquí debe de parecerse así, a esto. Deben de ser dos números nada más, uno arriba y uno abajo, antes de resolverse todo, ¿no? Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes y vamos a ir filtrando. Primer paso, pues si se dan cuenta en esta sección de aquí arriba, tenemos una suma de fracciones, que son puras fracciones. Entonces, resolvemos primero dicha suma, ¿no? Me va a quedar, como son diferentes los de abajo, ya sabemos que es cruzado, que es, perdón. 2 por 3 me va a dar 6, y luego 6 entre 3, bueno, cruzados, perdón, 2 por 2 son 4, 3 por 3 son 9. Es la carita feliz. ¿Ok? Y esto, como respuesta, me va a dar 13 sextos. Pero todo esto va encima de lo que ya estaba acá abajo. Lo convertimos en fracción a ese entero que está ahí y multiplicamos 2 por 5, 1 por 5 me va a dar 5. Lo voy a poner con otro color, ¿no? Para que no se me pierdan. 1 por 5 es 5. Luego 2 por 5 son 10, más 3 por 1, 3. ¿Ok? Aquí voy a poner flechas mejor, porque todavía no es la respuesta, ¿no? Y la respuesta del de abajo me quedaría 13 quintos. $13 sextos sobre 13 quintos, ¿no? Bueno, ahora ya
logramos que esta fracción rara se convirtiera en esto. (13 sextos) sobre, lo voy a poner con otro color. 13 quintos. Y todavía no acabamos, ahora hay que resolverla, porque aquí nada más hicimos una reducción, ¿no? Simplificamos lo más que se pudo. Ahora resulta que en mi operación final me generó una una ley de la tortilla. El de arriba con el de abajo, y el de abajo y el del medio con el del medio. Pero yo les había pasado unos atajos en donde decíamos que cuando se dividen, si están en la misma posición, se simplifican. Por ahí alguien lo multiplicó, por eso le dio esos números grandotes. Pero si aplicamos la propiedad de que si los números están parecidos en la misma posición, o sea, arriba, arriba o abajo, abajo, se puede transformar de la siguiente manera. 13 por 5, por ahí ya le dio un 65. Pero si nos damos cuenta, tenemos 13 y 13, entonces me va a quedar únicamente 5 arriba. ¿Sí o no? 6 por 13 me da el 78 que usted tiene ahí. Pero si nos damos cuenta es el repetido, entonces nos va a quedar únicamente 6. Y ahí está, 5 sextos. Esa fracción rara, grandota, fea, se convirtió en un 5 sextos. ¿Le entendieron? María, ¿puede encender su micrófono para que me diga qué no entendió? Exactamente qué pasó, porque a veces decimos todo, pero les puedo apostar que siempre hay una cosa que sí se entiende, pero hay nada más un detalle que es el que hace que el resto no se comprenda bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. No entendí por qué quedó 5 sextos. Ok, quedó 5 sextos porque si usted multiplica 13 por 5, ¿cuánto es? 13 Por ahí por alguien me lo 5. pasó hace rato. Son 65, ¿no? Sí. 13 por 5. Sí, 65. $65. Y va arriba, ¿no? Porque Sí. es el de arriba por el de abajo, queda arriba. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Y luego, 6 por 13, por ahí alguien también me lo pasó y era 78. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, como este número es muy grande y todavía es posible reducirse, entonces empezamos a buscar números que puedan dividir a cada término. Empezamos por el primero, que es el 2. Ahorita con esto voy a acabar el día de hoy, con los números primos. Empezamos por el primer número primo, que es el 2. Y reviso si ese 2 puede dividir al 65 y al 78 al mismo tiempo. No puede. Al 78 sí, pero al 65 no. Entonces brincamos de número primo. El siguiente número primo es el 3. Tengo que revisar si el 3 puede dividir a los dos. No puede. Luego el siguiente número primo es el 5. Puede dividir a uno, pero al otro no. Entonces no sirve. Seguimos. El 7 tampoco. El 11 tampoco. Hasta llegar al 13. Resulta que si divido 65 entre 13 me da 5. Y si divido 78 entre 13 me da 6. Pero para evitar esa reducción y andar buscando ese número que está dividiendo, si a la hora de que usted tiene una fracción así como esta, que es una ley de la tortilla, y los elementos que voy a encerrar a continuación, o las posiciones, si el de arriba en las dos fracciones es igual, entonces nada más queda como respuesta los otros elementos, pero haciendo la multiplicación, vamos a hacer lo siguiente: 13 entre 13, como quien dice, me va a dar 1, ¿no? Sí. Entonces puedo cambiar el 13 por el 1. Y ya sería 1 por 5 me da 5, perdón, y 6 por 1 me da 6. Sí. ¿Sí? Sí. Si el 13 hubiera estado en la posición del 6 y en la posición del 5, o sea que hubieran quedado 6 arriba, 13 abajo, 5 arriba, 13 abajo, pues nada más la respuesta hubiera quedado invertida. Hubiera quedado 6 sobre 5. Ok. ¿Sí? Sí, Esos son gracias. parte de los atajos que les dije en las presentaciones anteriores, al principio de la clase. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien que tenga otra duda antes de pasar al punto final ya para despedirnos?
¿No? 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 Bien. Bueno. Vamos bien. Sí, van bien. De hecho, me gusta que sea dinámica, interactiva la clase. Porque originalmente íbamos a grabar videos para que ustedes los consultaran y les iban a dejar ejercicios, pero no iba a haber un docente que estuviera interactuando con ustedes en tiempo real. Pero dije, no, si en el salón de repente hay muchas dudas, muchos espacios que no se comprenden, y si les dejamos videos, pues van a terminar totalmente confundidos. Entonces, yo pedí personalmente que fuera video, y es más fácil así, aparte sirve que nos conocemos, ¿no? Bueno, y ya como punto final para esta primera sección, que este es el inicio al siguiente tema, ¿sí? Los números primos, ¿ok? ¿Qué es un número primo? Bueno, los números primos pertenecen a la familia de la descomposición de factores, por factores. Creo que no hubiera quedado tan claro. Ok. Y aquí está una breve descripción, una breve definición de lo que es un número primo. Dice que un número primo pertenece a los números naturales. ¿Recuerdan los números naturales que vimos ayer? Los números naturales parten desde el 1 hasta el infinito. Siempre son positivos. Pertenece a los números naturales que siempre parten del 1. Ahí dice, está explicado, hasta el infinito y lo demás. Pero como la palabra lo dice que son primos, pues obviamente son parientes de los números naturales. Entonces, por obvias razones, los números primos son infinitos, porque los números naturales son infinitos, parten desde el 1 hasta el infinito, ¿no? Por ahí cuando me recuerdo que investigué por primera vez este tema en la universidad, me encontré con un artículo, lo voy a buscar a ver si todavía está vigente, que en Argentina en hace muchos años se le iba a regalar $1.000.000 a la persona que llegara con el último número primo encontrado. Y duraron años y años y años ese concurso en televisión, porque en ese entonces todavía no había computadoras tan sofisticadas como ahora que pues dices, calcúlame el último número primo y les avienta un montón y nunca acaba, ¿no? Ahí lo hacían con pizarrones de esos de GIS. Entonces llegaban matemáticos de aquella época con un montón de pizarrones y decían, yo tengo el último número primo, y ya bien confiados ellos de que se iban a llevar su $1.000.000, y pum, llegaba otro matemático con más pizarrones donde encontraban más números primos. ¿Por qué? Porque de repente empieza a suceder lo siguiente. Los primeros números primos están muy cercanos, pero conforme va creciendo la tabla, los números primos empiezan a alejarse más y más y más y más y más. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a ver los casos, cómo encontrar un número primo y cómo saber cuándo no es un número primo. Que ahí dice, ¿no? Un número primo es aquel número que nada más tiene dos divisores. Se puede dividir entre el 1 y entre el mismo, nada más. Si tiene más de dos divisores, ya no sirve, ya no se llama primo, se llama compuesto, que es ahí lo que viene en la explicación, ¿no? Por ahí estoy viendo que están apuntando, me espero poquito antes de pasar a la explicación numérica y ya con eso nos despedimos. Ya, mañana retomamos el tema desde aquí. ¿Va a dejar actividades? No, hoy no. Les voy a mandar, miren, es que sí son actividades, pero no crean que me las tienen que entregar o que las vamos a revisar. Son como para que practiquen nada más. Les voy a enviar unas fracciones, una fotografía de un libro con unas fracciones para que ustedes las practiquen nada más, ¿no? Si ya llegan a tener dudas, le toman la foto y me ponen ahí en la duda que lleguen a tener y la comparten en el grupo de Hangouts. Ajá, perfecto. Y en caso de que yo no les responda rápido, probablemente va a haber algún compañero que esté ahí revisando los mensajes y a lo mejor él entiende la misma duda. Normalmente a mí me gusta que ustedes interactúen entre ustedes, porque hay veces que yo explico 3, 4 veces un mismo tema y en las 3, 4 veces siguen sin entenderme, pero hay veces que cuando se lo explica al mismo compañero, algún compañero, le entienden, porque a lo mejor él les habla pues en su mismo idioma, ¿no? Yo a veces pues no les puedo, bueno, no a veces, yo no les puedo hablar como con groserías o algo, y porque pues por respeto, pero a lo mejor entre ustedes, no sé, se explica, no, güey, así se hace, sí, que no, pues esto y así. Entonces, a veces se entiende más cuando hablamos entre iguales, ¿no? Que cuando hablan con el docente, alumno, y como que a veces la formalidad genera como ese medio estrés o miedo. Pero ya cuando se hablan entre ustedes, pues ya es como que pues, más fácil y dicen, sí le entiendo más rápido. ¿Sí?
Entonces, por eso me gusta que trabajen o que interactúen entre ustedes. Porque ahorita durante toda la clase han estado haciendo retroalimentaciones que a lo mejor en lo que yo estaba explicando a alguien, alguien estaba explicándole a otra persona y se complementaba la información que yo daba junto con la que estaban dando sus compañeros, ¿no? Pero bueno, ya terminó de copiar, ya, ¿verdad? Vamos a pasar rapidito a los números primos, que es la parte de acá. Ok, ok. Ay, se salió. No, ¿qué hizo? Espérenme. Me sacó. Voy. Ok, ahí va, ¿eh? Bueno, yo les comentaba que los números primos son aquellos que nada más pueden ser divididos entre ellos mismos y la unidad, ¿no? La unidad estamos hablando del 1. Y la clasificación de los primos siempre parte desde el 1, porque pertenece a los números, a la familia de los números naturales. Entonces, esto lo voy a hacer con texto, ¿no? Aquí vamos a escribir. Y los números que vamos a manejar, pues vamos a empezar 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Espérame. A ver si esto lo puedo hacer más grande. No. Ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Al infinito y más allá, ¿no? Entonces, un número primo, de acuerdo a la definición que les puse ahorita, es aquel número que solamente tiene dos divisiones. Entonces, vamos a hacer el análisis de cada uno de estos de aquí, para saber quién sí es y quién no es. El 1 se puede dividir entre la unidad. La unidad, recuerden que es el 1, entonces, ¿se puede dividir entre el 1? Sí. ¿Se puede dividir entre otro número que no sea 1? No. Entonces, este no es primo, porque nada más tiene un divisor. La regla es que tenga dos divisores como máximo y como mínimo. Entonces, el siguiente, el 2, ¿se puede dividir entre el 1? Sí. ¿Se puede dividir entre el 2? ¿Entre él mismo, pues? Sí. ¿Se puede dividir entre alguien más? No. Mi primer número primo. Por ahí hay un mito que dicen que los primos son puros números impares. Pues aquí se rompe el mito. El único número par que existe dentro de los primos es el número 2. Todos los demás sí son impares. Entonces ahí va. El 3, ¿se puede dividir entre la unidad? Sí. ¿Se puede dividir entre el 2? No. ¿Se puede dividir entre él mismo? Sí. Es primo. El 2, digo el 4, no, porque se puede dividir entre el 1, se puede dividir entre el 2 y se puede dividir entre el mismo 4. Él no es primo, a él se le conoce como compuesto. Por ahí les decía en la presentación, ¿no? El que sigue, se puede dividir entre el 1 sí, entre el 2 no, el 3 tampoco, el 4 tampoco, pero entre el 5 sí, primo. El que sigue, 1, 2, 3, 6, no. 1, 7, sí. 1, 2, 4, 8, no. 1, 3, 9, no. 1, 2, 5, 10. Y así sucesivamente. 1, 2, 3. Y esto que estoy haciendo aquí para poder encontrar quién es primo y quién no es primo,
se le conoce como descomposición factorial. Estoy descomponiendo sus factores para ver cuáles son todos los números que me pueden generar dicha operación, ¿no? O dicho valor. Y así sería la forma de evaluarse, hasta el infinito y todo lo demás, ¿no? Y si se dan cuenta, al inicio los números primos van muy cercanos uno de otro, pero poco a poco empiezan a separarse más. Cada vez, si ustedes siguen analizando de aquí hasta el 100, de hecho es una de sus tareitas para que ustedes lo investiguen nada más, del 1 hasta el 100, cada vez se empiezan a separar más y más y más, ¿no? Entonces, no sé si queda claro lo que es un número primo. ¿Para qué sirven los números primos? Pues bueno, sirven para poder simplificar las funciones o las fracciones. Hace ratito estuvimos utilizando puros números primos para reducir términos. ¿Se acuerdan que teníamos el 8/16? Utilicé números primos. Siempre vamos a utilizar el primero. Por ahí vamos a empezar. Utilicé el primer número primo, que fue el 2, para dividir 8/16. ¿Lo puedo dividir entre 2? Sí. ¿A los dos números, al de arriba y al de abajo? Sí. Entonces, lo utilicé hasta que me lo acabé. Y así, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. El día de mañana vamos a continuar un poquito con lo que son los números primos y vamos a entrar a lo que es el MCM y el MCD, para los que ya lo conozcan, que suave, los que lo quieran investigando también, y los que no, pues lo vamos a ver aquí en clase y vamos a empezar a resolver algunos problemillas de cuándo se utiliza el MCM o el MCD, ¿no? Pero ahí es donde involucramos a los números primos, ¿ok? Si se dan cuenta, algo que a mí me encanta de las matemáticas es que son complementarias. Lo que viste al inicio, nunca lo dejas de utilizar. Aquí sí es de que, ay, ¿para qué me voy a aprender este tema que vamos empezando si nunca más en la vida lo voy a volver a utilizar? Tal vez ya no lo vas a utilizar con el nombre como se te explicó, pero todas las matemáticas que vas a ver después tiene implícito todo lo que se te explicó al inicio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que les expliqué al principio, que era la teoría, aquí ya viene utilizado en sus números, ¿no? En sus aplicaciones. ¿Sí queda claro? Ok, ok. Muy bien. Entonces, sería todo por hoy. En aquellos que no estuvieron en la clase anterior, ahí está, gracias. Por favor, pásenme su correo para agregarlos a Hangouts. Y los que ya me lo subieron, me lo enviaron, es todo por hoy. Buenas noches, descansen y los veo mañana. Muchas gracias. De nada, de nada. Hasta luego. Bye. Ok, ahorita los agrego.